Bien, pues muy bienvenido, qué bueno que está acá con nosotros. Vamos a tener esta tercera y última parte de la serie de mensajes que el Señor nos ha estado dando acerca de cómo evitar que el diablo nos robe la paz, ¿verdad? Que nos robe todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, especialmente el poder vivir esa vida en abundancia, esa vida que vale la pena vivir, que vale vivir, decíamos. Y hemos venido platicando, ¿verdad? Que el diablo está todo el tiempo buscando tomar nuestros pensamientos y llevarnos a pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión, pensamientos de enojo. Él siempre quiere robarnos nuestra paz y robarnos nuestro bienestar, y de una u otra manera como si tomara de rehén nuestros pensamientos, y él empieza a poner pensamientos en nosotros en donde caemos a veces en sus juegos, ¿verdad? En ese juego mental de llevarnos a pensar que ya no hay solución o que ya no hay esperanza en algún área de nuestra vida. Inclusive, el diablo quiere que tú creas, es más, quiere que no te des cuenta que te están pasando cosas buenas. El diablo ni siquiera quiere que lo veas. Y a veces tenemos tantas cosas buenas alrededor, pero el pensamiento es: todo está mal, nada está bien, nada me sirve, y todo eso es terrible. Jeremías 17:6 dice así, ¿verdad? Dice: será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Eso es parte de lo que el diablo quiere hacer. Si hoy puedes ir reflexionando un poco, ¿verdad? Dices, claro que puede haber alguna área de tu vida que esté mal, alguna situación que esté por ahí fuera de alineación de lo que tú quisieras, pero no todo está mal. Entonces el enemigo quiere hacer eso, ¿verdad? Quiere llevarnos a una zona de oscuridad. Quédate bien con esto. Quiere llevarte a una zona de oscuridad, a una zona de soledad, cuando la palabra dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, esto no tendría que ser un tema para cristianos, pero la verdad es que lo es. La verdad es que lo es. Sabemos de cristianos que caen en depresión, pastores que han caído en depresión, inclusive se han quitado la vida, ¿verdad? Por lo mismo. Dices, no debería ser, pero es. Por eso es que el Señor nos puso a predicar de esto, ¿verdad? Para tener cuidado. 1 Pedro 2:9, solo para que lo tengamos como muy claro y muy presente. Dice la palabra: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya está en pasado, ya te llamó. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, el Señor te trasladó. Antes andábamos en tinieblas y ahora andamos en su luz admirable. No deberíamos nosotros vivir en esa zona de oscuridad. Pero hay que reconocer que el diablo está jugando su juego. Él quiere hacerlo, él quiere provocarnos a pensamientos equivocados. Y hoy el Señor nos va a dar un tercer mensaje para darnos unas claves muy sencillas para poder ganar el juego mental, ¿verdad? Ese juego de la mente que el diablo está haciendo, y ser libre de todos los pensamientos destructivos. Hemos venido platicando, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor está trabajando tras bambalinas. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Vimos la historia de Jacob, cómo él creyó que todo estaba mal, y la verdad es que todo estaba muy mal. Por muchos años él creyó que estaba mal, pero al final se dio cuenta que Dios estaba obrando a su favor. Y eso tenemos que tomarlo nosotros en cuenta. No importa cómo te esté yendo, no importa si está todo mal, nuestra fe tiene que estar en algo bueno. Dios va a hacer, algo está trabajando Dios tras bambalinas. Eso es parte de nuestra fe. Y la semana pasada también aprendimos que el Señor, con su sangre, la sangre de su frente y la corona de espinas, redimió nuestros pensamientos. Él rescató nuestros pensamientos. No deberíamos nosotros tener malos pensamientos, y hay que recordar, como dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. Amén. A pesar de que todavía te das cuenta que tienes malos pensamientos, a pesar de todo que te das cuenta que todavía en algunas áreas de la vida te sientes mal o hablas mal, hablas cosas malas en contra tuya,
Cuando termines de hablar mal, tú tienes que decir, pero yo tengo la mente de Cristo. Amén. Esa es la fe en la que tenemos que andar. Así que el día de hoy, el mensaje se llama así, si le picas ahí, ¿cómo ganar el juego de la mente? ¿Cómo ganar el juego de la mente? ¿Vale? Libres de pensamientos destructivos. Muy bien. Hay bueno, vamos a tocar solamente tres claves, tres formas muy prácticas de cómo salir de el juego de la mente que el diablo quiere hacer contra ti. La primera es busca consejo con la gente de tu iglesia bajo la gracia. Amén. El Señor le ha dado a la gente de tu iglesia, a ti, a mí, a nosotros, nos ha dado sabiduría en el corazón y en la mente para poder hablar con ustedes, poder hablar contigo y darte un consejo. El diablo no quiere que tú te acerques a nadie, el diablo quiere que tú trabajes y tú batalles solo tus batallas, que no se las cuentes a nadie. Y yo estoy totalmente de acuerdo, no se las cuentes a cualquiera. Pero una de las claves para poder realmente salir es que se lo puedas platicar a alguien. Las historias, ¿verdad?, que se cuentan de personas que han sufrido grandes momentos de depresión y angustia, es que se quedaron solos, no quisieron comentarlo con nadie, no quisieron platicarlo con nadie, les pareció que eso era una manera a lo mejor de transgredir su individualidad y batallaron solos, y eso quiere el diablo. O la gente puede pensar, no, pero es que ¿qué puede saber más él que yo si la vida es mía? Bueno, la palabra dice en Hechos 2:17, te voy a dar 2 versículos para que puedas confiar en tus pastores, en los líderes de la iglesia, ¿verdad?, para poder pedir ayuda. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso ya sucedió, ya lo enseñamos hace algunas semanas atrás. Ya sucedió desde hace 2000 años en el Pentecostés. El Señor derramó su Espíritu Santo. ¿Y para qué lo derramó? Para que tú y yo profeticemos. Amén. ¿Qué es profetizar? Muy sencillo. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza, dice, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Qué necesita alguien que está en tristeza, en depresión, en angustia, en dolor, en crisis? ¿Qué necesita esto? Necesita edificación, ánimo y consolación. Y eso lo podemos dar los que estamos bajo la gracia, los que somos hijos del Señor, porque el Señor derramó su espíritu para esto, para nosotros. Profetizar no es solamente dar una palabra especial, ¿verdad? Dios me dice que te diga que te van a hacer directora de ese despacho esta semana, y estaría padrísimo que me dijera algo así del Señor. Pero la realidad es que la palabra profética es para ánimo, para consolación y para edificación de las vidas. Entonces, si alguien que tú conoces está pasando por una situación de pensamientos negativos, pensamientos destructivos o autodestructivos, situaciones de crisis en su familia, en su casa, sus finanzas, lo que sea, necesita escuchar a alguien que de parte de Dios le pueda dar una palabra de ánimo, de consolación y de edificación. Y para eso Dios nos ha levantado. Líderes y pastores de esta casa, estamos para ello. Amén. Así que no lo dudes. Si algo sucede en tu vida en algún momento, ¿verdad?, no dudes en levantar la mano, pedir ayuda. Oiga, quisiera una reunión, quisiera un consejo, quisiera que me escuchara. Eso lo hemos hecho toda la vida. Pero creo que hoy el Señor, no creo, estoy seguro, el Señor nos ha dado una mayor sabiduría, porque nos ha dado ahora el Evangelio de su gracia, donde todo lo que tenemos está hecho en la cruz del Señor, y ya no depende de si lo hacemos bien nosotros o si lo haces bien tú. Eso es maravilloso, saber que la cruz nos da una mayor capacidad de poder dar una palabra de ánimo, de consolación o de edificación. Amén. La segunda clave, muy sencilla, es cree en la fe corporativa. Cree en la fe congregacional. La fe de la iglesia, la fe de tu iglesia es
algo que el Señor tome en cuenta. No nada más tu fe. Es más, muchas veces cuando entramos en momentos de depresión y de angustia y de tristeza y lo que sea, ay, eso compite contra nuestra fe, ¿cierto? Al final dices, hijo, es que yo debería tener fe, pero no la tengo tanto que me estoy sintiendo mal. Y entonces empiezas a jugar y a lo mejor no tienes toda la fe como deberías, ¿vale? Pero el Señor ha dejado en la congregación, en los hijos de la congregación, el que sumemos nuestra fe y eso te ayude. Marcos 2, del 4 al 5. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y lo sanó. Amén. No dice que Jesús haya visto la fe del paralítico. A saber si el paralítico creía en Jesús, no lo sé, no lo sabemos, no lo menciona. No sabemos si hablaba tampoco. O sea, la Escritura no dice nada. La Escritura dice que algunos amigos quisieron llevar a Jesús, ese paralítico, pero estaba lleno de gente en la casa. Y entonces no pudieron entrar. Pero ellos querían llevarle a Jesús. Entonces buscaron cómo entrar. Y encontraron que por la parte de arriba podían entrar. En aquel tiempo las casas tenían huecos en los techos, ¿verdad? Donde subían y bajaban, etcétera. Y entonces subieron al paralítico y lo bajaron por ahí. Ya me imagino a Jesús viendo bajar así, ¿no? A lo que se considera el primer elevador de la historia. ¿Ah? Viene bajando y Jesús volteó a ver y dijo, ¿qué fe de estos? La casa estaba llena de gente, atiborrada. Entonces Jesús supo, ¿verdad?, que querían entrar y no pudieron entrar por la normal, por la de siempre. Entonces dijo, estos se consiguieron una manera de subir y de bajarlo. ¿Qué fe de estos cuates que me quieren poner delante de este paralítico? Bueno, esa fe es la fe de ellos. Y esa es la fe que podemos tener los demás a favor tuyo. Hace un momento orábamos, ¿verdad?, por el papá de una de nuestras queridas ovejas de la casa, ¿verdad?, de miembros de esta iglesia, creyendo en que la fe de todos puede hacer maravillas. Puede haber un milagro, ¿verdad?, en la vida de esa familia, solo porque nosotros oramos por ella. ¿Sale? Entonces, también no solamente es el que puedas pedir un consejo de uno a uno, eso está bien. Es una buena clave, ¿verdad?, para salir de los problemas, pero también el que digas, quiero ponerlo delante de la congregación, quiero que oremos, ayúdenme a orar. Y tal vez no lo hagas delante de toda la iglesia, pero podamos ser 3, 4, 5, ¿no? Dices, bueno, entre 3, 4, 5 vamos a orar. Por eso en los grupos en casa, eso es bueno, porque son grupos más pequeños y entonces podemos ahí orar, ¿verdad?, unos por otros, y hay que perderle el miedo a eso. Eso se puede tomar a veces como un acto de religiosidad, ¿no? Voy a llevarle a alguien que ore por mí. No va a ser religiosidad si tú tienes fe en que tus hermanos, en que la gente de la iglesia tiene una fe que Jesús puede ver. A lo mejor Jesús no está viendo la tuya, pero puede ver la de ellos. O puede ver la de todos nosotros. Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Si algo quiere el diablo es que te quedes solo. Y eso es algo que es bien importante en este tema, hablando de la depresión, la tristeza profunda, la angustia, todo esto. Si algo quiere el diablo es que te quedes solo, que no se lo cuentes a nadie, que creas que a nadie le importa. El diablo trabaja por un lado diciéndote, no hay esperanza para ti. No hay esperanza para ti. Sí, ya sé que Dios te dice que tiene grandes planes para ti y un futuro maravilloso, pero no es cierto. Mira cómo estás. El diablo te pone esos pensamientos. Es que yo tengo fe, yo creo que Dios tiene un plan para mí, pero el diablo te dice, ¿pero cuál plan? ¿De qué estás hablando? Mira cómo estás. Y entonces te cambia completamente el enfoque. En lugar de enfocar en la fe, enfocas en lo que hoy estás viviendo. Y después te dice, y además a nadie le importas. A nadie le importa tu problema. Todo el mundo tiene sus propios problemas. ¿Tú qué vas a ir a contarle los tuyos? A nadie le importa. Ese pensamiento tampoco viene de Dios. Tampoco viene del cielo. Porque la palabra dice en Eclesiastés 4, 9 y 10, dice, es mejor ser 2 que 1,
porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr ¿qué? El éxito. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Entonces, creo que en un momento la iglesia tomamos, hace muchos años, el concepto de dar consejerías, ¿verdad? Y eso es algo que promovimos mucho, las consejerías. Entonces, pero yo hoy me puedo dar cuenta que la iglesia tomó la consejería como una obligación. Ahora tienes que pasar tu vida por la vida de los pastores o la vida de los líderes y tienes que hacerlo y se volvió algo. Y además dábamos consejos bajo la ley y eso era complicado al final de cuentas. Volvíamos a meter a la gente bajo la ley en tienes que hacerlo, tienes que cambiar, tienes que poder y eso obviamente no funcionaba mucho o bien. Hoy tenemos la maravillosa, ¿verdad? Oportunidad de hablar de la cruz. De cualquier consejo que necesites, vamos a ir a la cruz. No vas a venir a buscar un consejo ni siquiera con el pastor o la pastora o alguno de los líderes. Vamos a ir a buscar qué dice la palabra, qué dice Jesús, qué hizo Jesús, qué puedes orar para que te ayude. Pero por ningún motivo se quede solo. Usted que está viendo la transmisión, no se quede solo. El diablo quiere aislarte. Tengo gente muy querida por nosotros que un día me habló para decirme que Dios le había dicho que debía dejar de congregarse porque necesitaba estar solo. Y porque quería que Dios le hablara directamente a mí. O sea, no quiero que me hable a través de usted o a través de alguien más. Quiero que me hable a mí. Y decidió no venir y no ha venido porque dice que Dios le dijo que estuviera solo. Y yo veo en la palabra que lo que el Señor dice que es mejor que sean dos que uno. Porque si uno está en problemas, el otro lo ayuda. Y dice muy claro aquí, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Entonces, bueno, ojalá que esta transmisión le llegue y diga, era yo, entonces vamos, regrese, ¿verdad? Proverbios 14:11. Mire esto está buenísimo. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Vaya y pida consejo, pida ayuda. Nada de lo que le digamos, pues lo estoy mandando a que venga con la iglesia. No vaya y le cuente a la vecina, ¿verdad? No vaya y tómese un café con la amiga, quién sabe qué le va a decir la amiga o el amigo, ¿verdad? No. Venga a buscar un consejo de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, una palabra profética, de ánimo, de consolación y de edificación. Eso es lo que lo que Dios nos está diciendo. Pero dice la palabra que el éxito depende de los muchos consejos. Usted recibe consejos y después hace lo que usted quiere. Usted hace lo que... a ver, Dios, ayúdame con estos consejos. ¿Qué hago? Siempre que me toca dar un consejo, le digo a la gente, ponlo en oración. Ponlo en oración. A ver qué Dios te dice. O sea, porque no vas a hacer lo que yo te diga. La vida es tuya. La relación con Dios es tuya. Tú tienes una relación con Dios, igual que yo tengo la mía con Dios. Yo creo que esto es bueno para ti. Pero ponlo en oración. Entonces tú puedes oír 10 consejos, algunos diferentes, ponerte a orar y decir, voy a hacer ese o voy a hacer esto. Pero lo que te está invitando la palabra es, ven y cuéntaselo a alguien. No te lo quedes solo, ¿vale? Y en la tercera clave, y son cosas muy sencillas, ni siquiera te está diciendo cosas de hacer demasiado, solamente de buscar a alguien y de ponerlo en la congregación. Y la tercera clave es plantarse en la casa de Dios, plantarse en la iglesia, ¿va? Salmos 92, 12 y 14 dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como cedros del Líbano, trasplantados a la casa, a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Dónde florecen los justos? Plantados en la casa del Señor. Y dice, incluso en la vejez, escuchen esto, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de ¿qué? De vitalidad.
O sea, eso está maravilloso. Dice la palabra que el justo florecerá como la palmera. Y las palmeras florecen conforme son empujadas en los vientos. Cuando vienen situaciones difíciles, es cuando crecemos. Si estás pasando por algo difícil en cualquier área de la vida, considera eso. Es un viento contrario que te va a hacer crecer. Estás a lo mejor orando más, creyendo más, bajándole, como decimos a veces, bajándole 3 rayas al drama o a quién sabe qué, ¿verdad? A algo estás haciendo en esta temporada de tormenta o de viento contrario. Pero las palmeras crecen cada vez que son empujadas, crecen un poquito. Cuando vienen los nortes y los ciclones, que son de verdad abatidas, casi las palmeras tienen una capacidad de doblarse, pero su sistema reticular, que es lo que los hace crecer, se activa y cuando acaba el viento, crecieron un poco más. Entonces, pero dice cómo, trasplantados en la casa del Señor. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. La versión Reina Valera dice plantados en la casa de Dios. La casa de Dios, esta congregación, su congregación, no es un acto religioso. Nosotros los hombres lo hemos convertido en un acto religioso, tristemente. Y hemos cometido a lo mejor tantos errores, la iglesia como tal, que mucha gente ya no quiere tener nada con la congregación. Incluso cree que es igual congregarse o no congregarse. Ni siquiera bajo la gracia hemos enseñado que puede usted no congregarse porque está bajo la gracia, porque Dios no, el Señor bajo la gracia. Fue en Hebreos que el apóstol Pablo dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando si usted lee eso, que si no me recuerdo es Hebreos 10, está hablando de que se partió el velo del templo, ¿verdad? Cuando el Señor tenemos el camino vivo y nuevo. Y en ese mismo pasaje, ahí termina diciendo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La congregación es algo es algo bueno, pues el Señor quiere que tengamos buenas obras. Estas 3 claves, imagínate la gente que necesita, a lo mejor usted no, pero imagínate la gente que necesita verdaderamente un consejo porque siente que la vida en alguna área ya le hizo crisis. Gente que ha sufrido, gente que ha pasado por muchas situaciones difíciles y las ha vivido a solas. Mucha gente se ha ido de la iglesia, no hablo de la nuestra, sino de la iglesia, por problemas familiares que no supo cómo resolver y se fue. En lugar de acercarse más, se fue. Se aíslan. Y ese es el diablo trabajando. Entonces, plántate en la iglesia. Que no te dé lo mismo venir que no venir. Que no le dé lo mismo ir a su iglesia que no ir a su iglesia. El día que usted no puede ir, no pasa nada. Lo hemos enseñado. No es para que usted se aviente ahora de cabeza porque no pudo venir. Pero usted tiene que ponerle una barda a su congregacionamiento. al congregarse, usted tiene que poner un límite. ¿Qué cosas lo hacen no venir o no ir a su iglesia? Usted decida, a mí cualquier cosa. Si me invitan a una picada, el que me invite yo voy. Bueno, no, tiene que ser de veras una situación extra, archi, contra, ultra, mega, súper importante, que no puedo dejarlo, entonces, bueno, aviso que no voy. Eso siempre lo hemos enseñado, eso está bien. Pero yo quiero insistir, algo que dice la palabra es plántate en la iglesia. ¿Qué significa plantarte en la iglesia? No solamente dice ven y ocupa una silla, ¿verdad? Y cumple con voy, ¿no? No. Es plántate, es involúcrate, es qué hacemos, es cómo lo hacemos, es qué se necesita, es métase. Eso es plantarse en la casa del Señor y eso siempre será bueno, ¿verdad? Así que estas 3 claves son muy sencillas. Si usted sabe de alguien que tenga alguna situación de este tipo, o usted puede estar pasando o podría pasar más adelante alguna situación difícil de depresión, tristeza, desamor, complicación, lo que sea, estos 3 mensajes de estas últimas 3 semanas nos ayudan mucho, ¿vale? Y terminamos esta serie haciéndole saber a la gente, no se quede solo. Venga, pida un consejo personal. 2, pida una oración congregacional, puede ser 3 o 4, o toda la congregación. Y 3,
plántese en la casa del Señor y tenga por costumbre congregarse y servir, ¿verdad? Venir a ver quién más necesita, porque no nada más es vengo a la iglesia a ver quién me ayuda, eso está padrísimo, es voy a la iglesia a ver quién me necesita, a quién puedo ayudar, a quién puedo servir. Eso siempre es un buen corazón. ¿Puede ir un buen amén a eso? Muy bien. Estamos hablando de cómo ganar el juego de la mente, ¿verdad? Y de esta manera usted no lo va a perder, usted lo va a ganar. Pero esto que le voy a enseñar ahora, esta segunda parte, nunca la había enseñado así, esto es primicia, ¿vale? La habíamos enseñado de otra manera, pero esto es primicia y vamos a ver cómo usted y yo estamos en guerra todo el tiempo. Eso que no se lo olvide, estamos en una guerra y la guerra es espiritual. ¿Ok? No hay manera de decir, bueno, es como yo estoy bajo la gracia, ya la guerra. No, la guerra está. El diablo trabaja todos los días, él no descansa, ni en carnaval descansa. No, todos los días, de lunes a lunes, él está trabajando. ¿Y cómo está trabajando? En contra nuestra. Él quiere apoderarse de tus pensamientos. Él sabe que somos lo que pensamos. Todo lo que tú eres, lo piensas. ¿Por qué te enojas con la gente, con alguna gente? Porque piensas cosas. Porque en tu mente está llena de cosas, de pensamientos. A lo mejor, déjame poner un ejemplo rápido. ¿Por qué te enojas tan rápido cuando alguien te dice un XY? Es porque tú tienes pensamientos acerca de eso. Si, voy a poner un ejemplo. Si tú tuvieras en tu corazón, o si la gente tuviera en su corazón pensamientos de rechazo, es decir, de haber sido rechazado o rechazada, tal vez por papá, mamá, no sé, lo que sea. Cuando alguien más haga eso, esos pensamientos que están adentro de rechazo vuelven a salir. Entonces a mí me enoja mucho que me rechacen. Entonces, ¿por qué? Porque no soporto el rechazo. O no sé, alguien que no te considere, lo que sea. Entonces, al final, siempre estamos en guerra. Siempre estamos en una lucha. Y esa lucha es espiritual. Efesios 6:10. Dice el Señor, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. ¿Ok? El diablo es un artimañoso. ¿Ok? Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Todos los problemas que tengas con personas no son contra esas personas. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, todo tema, todo problema, toda situación puede venir en su mayoría por problemas, asuntos espirituales. ¿Sale? Entonces la guerra está siempre. Pero dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Vamos a seguir leyendo verso 13. Dice, por lo tanto, yo aquí le puse, ¿verdad? Como tenemos una lucha espiritual, eso significa por lo tanto, como tenemos una lucha espiritual, póngase toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda, no una parte, una sí y otra no, es toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿cuál es el día malo? El día de la batalla, el día en el que vas a estar peleando contra esa situación, la que sea, ¿ok? Puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14 dice, manténganse firmes. Y aquí va a empezar a dar cuáles las partes de la armadura de Dios. Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Lo primero es ceñidos con el cinturón de la verdad. Voy a leerlo todo y ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Protegidos por la coraza de justicia. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. La Reina Valera dice, los dardos de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Ok, entonces, si usted está entendiendo que tiene una guerra espiritual permanente, 24/7, inclusive hasta dormidos. Hay gente que al estar dormidos el diablo viene y pone sueños terribles, ¿verdad? De susto, se levanta la gente asustada porque soñó algo feo. Bueno, es cosas que le damos ahí lugar al enemigo. Pero dice que nos pongamos toda la armadura. Son 7 partes de la armadura.
un casco, una coraza, un cinturón, unas sandalias, un escudo, una espada y la oración. 7 cosas. Dice, póntela toda, no puedes quedarte sin alguna de ellas. Y aquí viene lo diferente. En algún tiempo enseñamos que la armadura de Dios es una armadura que tú te tienes que poner o te puedes poner a la mañana antes de comenzar a salir a tu vida diaria, ¿ok? Porque tienes cosas que hacer. Por ejemplo, el cinturón de la verdad. Entonces tienes que ser tú una persona que diga verdad, que no digas mentiras, porque si dices mentiras, entonces ya no estás con el cinturón de la verdad. Y entonces esa enseñanza era una enseñanza basada en la mezcla de la gracia con la ley, basada en la ley. Tienes que hacer que decir verdades, no decir mentiras, porque entonces la armadura de Dios no está contigo. Estas 7 cosas, estas 7 partes de la armadura son 7 doctrinas, son 7 enseñanzas que tú tienes o puedes creer o no creer. Si lo crees, esa parte de la armadura está en ti. Si no la crees, entonces no está en ti. Amén. ¿Entiende la diferencia? ¿O expliqué la diferencia? Antes era cosas de hacer. Tienes que ser justo, tienes que ser verdadero, tienes que orar, tienes que usar la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Todo era hacer, hacer, hacer. Eso es en la ley. Pero bajo la gracia entendemos que esas son doctrinas básicas del Evangelio de la Gracia. Amén. Vamos una por una. Dice, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Si usted ha creído en el Evangelio de la Gracia, si usted ha creído que lo que hemos predicado estos últimos 3 años es el Evangelio, es la verdad del Señor, donde tú ya no tienes que poner tu mirada en ti, sino en la cruz, esa verdad, si está en ti, si lo crees, entonces tú tienes el cinturón de la verdad puesto. Punto. Es obvio que cuando tú crees en la verdad de la obra de Cristo, lo que va a eso a impulsar en ti es hablar verdad. Tú perfectamente sabes, no necesitas tener una ley que te lo diga, que no debes decir mentiras. No, eso no es necesario. Es decir, aunque la ley para nosotros ya no está vigente, porque el fin de la ley fue Cristo, claro que lo que dice aquí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es una verdad. Acuérdense que antes de la ley, Dios le enseñó al hombre a hacer todo eso. Después se lo puso por escrito y lo obligó, porque él quiso. Amén. Entonces, el cinturón de la verdad es eso. Si tú crees que este es el Evangelio de la verdad, Juan 17:7, por ejemplo, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si tú crees en el Evangelio que sale de este libro, que es el Evangelio de la verdad, de la palabra de Dios, tú tienes entonces esa parte de la coraza, el cinturón de esa armadura. El cinturón de los romanos, que era como se describió, ¿verdad? Para esta armadura de Dios, era como los soldados romanos usaban. El cinturón se utilizaba para guardar ahí los cuchillos. Haga de cuenta, las armas. Es como ahora tú ves un cinturón de un plomero o de un, no sé, y trae así como las pinzas y los tornillos y todo. Bueno, imagínatelo lleno de armas, ¿no? La espada y el cuchillo y la daga y el no sé qué. Bueno, el cinturón es eso. Entonces, la base del armamento con el que tú te vas a defender en esa guerra espiritual es que creas en la verdad, en la palabra de Dios, en el Evangelio de la Gracia. Amén. Muy bien. 2, la coraza de la justicia. Antes decíamos, tienes que ser justo, tienes que ser íntegro, tienes que ser moralmente puro y moralmente correcto. Hoy entendemos la doctrina de la justicia. La doctrina de la justicia dice que tú y yo somos justos. Y yo se lo he explicado tratando de ayudar un poco más. Usted es justo espiritualmente, aunque en su carne usted siga pecando. Pero si usted entiende que ya es justo, usted tiene la justicia, entonces usted tiene la coraza de la justicia. Oiga, qué importante es la coraza, ¿cierto? La coraza es ese elemento de metal, ¿verdad? Que usaban los soldados romanos, que cubría pues, las partes más
vulnerables del cuerpo, ¿verdad? Corazón, vísceras, páncreas, estómago, pulmones, todo, ¿ok? Entonces, la justicia del Señor te hace que tú tengas esta coraza que te protege en lo esencial. Segunda de Corintios 5:20. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Si usted cree esto, usted tiene la justicia en usted. Usted tiene la coraza. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Gálatas 2:16, por si algo le queda de duda. Como son doctrinas y son básicas que ya le he enseñado, se lo estoy dando en resumen, ¿va? Pero esto va a servir por cualquier huequito que haya quedado ahí. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, ¿eso está claro? Nadie, no hay manera de que alguien diga es que yo hago o yo no hago, ¿no? Eso no lo justifica, dice, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser ¿qué? Justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. O sea, está más claro cuando me toca hablar con alguien que todavía está en la mezcla, es tan claro que ¿cómo puede ser que no lo entiendas? No lo entiende porque obviamente todavía no les han sido abiertos los ojos. Entonces, si usted sí cree en esto, la noticia es que usted trae puesta la coraza de la justicia. Dios no le está pidiendo que usted sea justo con los otros seres humanos o que no se equivoque para que pueda tener la coraza. No, le está diciendo que si cree, entonces usted trae la coraza. ¿Puede ir un buen amén? 3. Casado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La palabra disposición en el original es la palabra griega etoimasia, que significa preparación o fundamento. Otra vez, calzado con la disposición o la preparación o el fundamento del evangelio de la paz. Tú y yo sabemos, ¿verdad?, que el Señor es la paz. Jesús es la paz. ¿Qué tan dispuesto estás a recibir y a compartir el evangelio de la paz? Y no estoy pensando en que tengas que salir a tocar las puertas, pero cuando alguien viene a ti, o es más, empezando por ti, tú vienes a recibir una palabra cada semana del evangelio de la paz, dices, yo quiero recibirla. Y 2, en cuanto a alguien me dé la oportunidad, yo le platico del evangelio de la paz, yo le platico lo que el Señor me está enseñando, yo le platico, ¿vale? Hechos 10:36. Dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio que el Señor vino a traer es el evangelio de la paz. Él es nuestra paz. Enseñamos alguna vez que Él es el shalom, ¿verdad? Y shalom significa muchas cosas más allá de una simple paz de tranquilidad, sino es todo, es el bienestar total, ¿va? 4, dice que también usas el escudo de la fe. Esto está interesantísimo. Dice el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo o las flechas de fuego. El diablo, ¿qué son los dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo te imaginas que son los dardos de fuego? Los dardos de fuego son pensamientos que el diablo pone en tu mente. ¿Pero qué tipo de pensamientos? Pensamientos de condenación, pensamientos de acusación. El diablo te acusa de lo que no eres o de lo que eres. El diablo, su manera de aventar esos dardos de fuego le sale, voy a decirlo así, como por la boca, pero para que lleguen a tu cabeza como pensamientos de condenación. Soy malo, soy esto, soy aquello, no soy bueno, no soy santo, no soy esto, no soy... y empiezas a decirte cosas de lo que eres negativo o de lo que no eres positivo. La palabra dice que el diablo es el acusador. Fíjate cómo la Biblia no dice, no vas a encontrar ninguna parte en que diga que él es el mentiroso. Dice que es padre de mentira. Pero no le llama mentiroso, no le llama violentador, no le llama golpeador o no le llama, no, le llama acusador. El arma más poderosa que tiene Satanás es
el acusarte. Dice Apocalipsis 12:10. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. El acusador está vencido. Pero algo que tenemos que entender nosotros es que él, la manera como te avienta esos dardos es acusándote. Pero entonces regresemos a la cuarta parte de la armadura del Señor. Dice que tengas el escudo de la fe con el que puedas apagar las acusaciones del enemigo. Ya traducido, ¿verdad? Las acusaciones. ¿Cómo apagas las acusaciones? ¿Cómo podrías apagar cada acusación que el diablo te haga? Piense. Se lo voy a poner muy fácil. Más fácil de lo que está pensando, porque ya sé que está pensando en cómo le contesto. Ya sé, le voy a contestar diciendo, no soy, tú eres eso. No, yo no lo soy, tú estás muerto. Y ahí empiezas a pelearte con él. No, ni siquiera tienen que hablar con él. Él te acusa conforme a la ley. Si ya no hay ley, ya no te puede acusar. Entonces tu fe, cuando tu fe está puesta en la obra de Cristo, de verdad está puesta en la obra de Cristo, y tú estás escondido en Cristo, en su llaga, y tú sabes que tú estás ahí en la cruz del Calvario, tú estás con Él sentado en lugares celestiales, Él está en ti y tú en Él. A ti esta ley ya no te aplica. Entonces, ¿de qué te puede acusar? Nada, no te puede acusar de nada. Esa es la fe con la que puedes apagar los dardos. Ni siquiera tienen que estar uno por uno. Cada que te hable, ni siquiera eso. A mí no me puede hablar, a mí no me puedes acusar de nada, porque yo no soy culpable de nada. Ya todo me fue perdonado. Y la ley ya no existe, para mí ya no está. Entonces, no hay nada de qué acusarme. Imagínate que hubiera una ley de usar tenis. El que use tenis será multado con 2,000 pesos o $2,000. No, pues ya me hubieran, la gente no ve, pero ya me hubieran multado. Pero como no hay ley, puedes usar tenis. ¿Me sigues? Bueno, así es sencillo. Ahora están saliendo leyes nuevas con todo el tema de la inteligencia artificial y con los, por ejemplo, algo más común, con los Airbnb. Ya están saliendo leyes para los Airbnb, ya no cualquiera puede poner y depende, ¿verdad? Hay países o lugares, por ejemplo, estaba escuchando que no sé qué lugar es, no sé si es Cancún o algún lugar de estos turísticos, que ya no van a poder permitir o ya no se van a permitir los Airbnb para menos de 7 personas. O perdón, para menos de una estancia menor a 7 días. Es decir, sí puede haber competencia leal o legal si el Airbnb, que es una casa, ¿verdad? Que se utiliza como una especie de hotel, si el que lo va a usar va a estar más de 7 días. Si está de 7 para menos, entonces tiene que ir a un hotel ya conformado como tal. Eso es una ley. Entonces ya están legalizando eso. Antes no había ley, entonces todo el mundo ponía sus Airbnb. Ahora ya no. Entonces eso es lo que yo quiero. Te conté el chisme de esto no para que digas, el Airbnb. No, para que nos demos cuenta cómo cuando no hay ley, nadie te puede acusar. Cuando ya hay ley, ya te pueden acusar. El diablo te acusa conforme a la ley, pero para ti que crees en la obra de Cristo, para ti no hay ley. Entonces no te puede acusar. Eso está maravilloso. ¿Amén? ¿Verdad? Está buenísimo eso. 5, vamos a terminar ya. El casco de la salvación. Bueno, tú tienes el casco, dice la palabra, el yelmo de la salvación. Si tú crees que la salvación no se pierde. ¿Cuándo obtuviste salvación? Cuando a Cristo le dices, sí, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y hay gente que dice, pero si usted peca y no se arrepiente y viene Cristo o usted se muere, usted pierde la salvación. Mentira. La salvación no se pierde porque la salvación no depende de ti, dependió de Él. No depende de tus obras, depende de su obra. Amén.
si tú tienes esa doctrina, si tú tienes esa fe en que tu salvación no se pierde, tú siempre traes puesto el casco de la salvación. Amén. 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto también está muy bueno. Alguna vez lo enseñé hace mucho tiempo. La espada del Espíritu, que es la palabra. Por favor, imagine esto. Le recuerdo, usted está en guerra espiritual todo el tiempo. ¿Ok? Y el Señor le sugiere, ponte la armadura, póntela toda. Si un soldado se viste como se vistiera un soldado moderno, pero se fuera descalzo, sería un peligro. Si pisa una, enseguida vendría un problema y sería un soldado no tan efectivo. Por eso dice, póntela toda. Ya nos pusimos el cinturón de la verdad, ya nos pusimos la coraza de la justicia. Acuérdense que estamos hablando de doctrinas. Yo creo en la verdad del Evangelio, yo creo en la justicia, yo creo en el apresto del Evangelio, ¿verdad? En estar dispuesto y disponible para compartir con otros el Evangelio. Yo creo en el escudo de la fe, donde el diablo no me puede acusar. ¿Por qué? Porque yo ya no hay ley contra mí, sino yo creo en la obra del Señor. Y 5, dice acá, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Yo la tengo, no la pierdo. 6, la espada del Espíritu, que es la palabra. Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces usted se imagina a un soldado romano, pues con toda la armadura para defenderse, pero también con una espada que le sirve para defenderse, ¿no? Cuando va para atrás, y para atacar cuando va para adelante. ¿Estamos de acuerdo? La espada sirve para las dos cosas. Pero dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mucha gente cree y enseña, y así fuimos enseñados, inclusive cuando llegamos al Señor hace 20 años, que esta es la espada del Espíritu. Tan así que decíamos, traigo mi espada. Hermano, su espada, decía, ¿y su espada? Ah, no, aquí la traigo, sacaba la mochila, ah, aquí está mi espada, ¿no? Y la espada bajo el brazo, ¿no? O sea, esta era la espada. Esa es una doctrina equivocada. Esta, que estoy señalando acá, esta no es la espada del Espíritu. Pero pastor, ¿qué no es esta la palabra de Dios? Sí, esta es palabra de Dios, pero no es la espada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. En el griego, la palabra para definir el sustantivo de palabra, o dicho de otra manera, porque habrá gente que no sepa lo que es un sustantivo, la palabra en griego para definir la palabra palabra, no sé si puedo ser más claro con eso, hay dos. Una, logos, y otra, rema. Hay una más, pero para no confundirlos, logos y rema. El griego puede decir logos y está diciendo la palabra palabra. El griego puede decir rema y está diciendo la palabra palabra, pero utilizada en diferentes contextos. El traductor la traduce igual, por eso en la Biblia leemos que esta es la palabra de Dios, pero también dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero no estamos hablando de lo mismo. La palabra logos se refiere a la palabra de Dios escrita. Esta es la palabra de Dios, este es el logos de Dios. Pero esta palabra de la que dice aquí, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, no está hablando de logos, dice rema. Y rema significa una palabra, dice, que está hablada o pensada en el presente. Son dos cosas diferentes. Voy a un ejemplo, Hechos 11:16. Antes de que me lo pongas, te cuento la historia de este versículo. El apóstol Pedro está predicándole a Cornelio, su familia y sus amigos, que eran todos gentiles. Y es cuando empieza a predicarles de Cristo y cae y se derrama el Espíritu Santo como se derramó en el Pentecostés con ellos. Y termina Pedro diciendo, ¿quién era yo para detener eso? A ellos les dio lo mismo que a nosotros, dijo Pedro. Bueno, de esto está hablando aquí. Hechos 11:16 dice, entonces, dice Pedro, pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Pedro trajo a su mente la palabra que Jesús les había dicho. Amén. En este tiempo obviamente no teníamos el Nuevo Testamento, pero
ahí está la diferencia. Él trajo a su mente la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Esa sí es la espada del Espíritu, la palabra de Cristo. La que tú tienes en tu mente. Esta no es la espada. Tan así que cuando nosotros llegamos hace 20 años, se acostumbraba en las iglesias, no nada más en la nuestra, en las iglesias se acostumbraba a enseñar, que tal vez alguno de ustedes lo tenga así en su casa y puede quitarlo, un portalibros muy mono que ponía usted en su sala con la Biblia abierta. Porque esto era santo y entonces es la palabra de Dios en la casa. Nada más la tenían abierta, así abierta, llena de polvo, todo esto. Porque al final, y luego buscaba, la voy a poner en el Salmo 23. Esta no es la espada del Espíritu. Esto es pues un bonito adorno de la casa que le dice a la gente que entre que tienes una Biblia. Nada más, no dice más. Porque no dice ni siquiera que la lees, ¿verdad? Nada más dice que la tienes y que la usas como una decoración, pero para nosotros era como que la manera como de hacer guerra espiritual y de defenderte de los ataques del enemigo. Si quería entrar un demonio a tu casa, pues venía así corriendo y veía la palabra y se regresaba. Gloria a Dios. Esa no es, no sirve para eso, no sirve para nada. Para nada. Entonces, esta es la palabra de Dios escrita. Esto que tengo en mis manos es el logo de Dios, el logos de Dios, pero el rema de Dios es la palabra que tengas en tu mente. Y esa sí es la espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu que es la palabra? Bueno, esto es muy antiguo. Ahora sería así. ¿Qué sería, no? Como Star Wars. La espada del Espíritu que te va a defender es la palabra de Dios. Esta que tengas memorizada, que tengas en tu mente, que puedas pensar en ella. Si alguien tiene un problema y lo que piensa es, le voy a hablar a alguien para que me diga qué versículo uso para defenderme, pues entonces usted no tiene la espada del Espíritu, tiene que pedirla prestada. Oye, hermano, préstame tu espada para defenderme de un ataque de depresión. No, usted tiene que tenerla en su mente, aprendida a memorizar. Me encanta el modelo educativo que Dios nos ha dado, porque los alumnos memorizan cada mes de 18 a 20 versículos de memoria perfecta. Impresionante. Cada mes uno diferente durante 10 meses y al otro año otros 10 meses. Depende, los grandes, los pequeños de 10 versículos y los grandes entre 18 y 20, pero de memoria. Y soy tan lindo, ¿verdad? A la mañana que empiezan ya que lo aprendieron y que se lo dieron a su supervisor, ya todos en la mañana dando el versículo, pero de memoria. ¿Sabe cuánto filo tiene la espada del Espíritu de esos chavos? De esos niños. ¡Wow! Es impresionante. Entonces, usted no me dejará mentir que yo le recomiendo todo el tiempo de apréndase los versículos, pida el texto, busque el texto, escoja 3 o 4 versículos y apréndaselos, anótelos por ahí para que cuando los ore, usted se acuerde. Y entonces usted le saque filo a su espada y usted se pueda defender de los ataques del enemigo. Imagínate que un día de repente te llega una tristeza profunda, una depresión, un engaño, una ira, no sé, cosas que te abrumen. Y te empieza a decir el diablo, ¿ya viste cómo eres bien malo? ¿Ya viste cómo estás bien pelas? No que muy cristiano. No que muy aleluya, no sabes nada, no haces nada, no te portas bien, ¿verdad? Y te empieza a acusar. ¿Con qué te lo vas a quitar de encima? ¿Con qué te lo pudieras quitar de encima? Con Apocalipsis, que te acabo de leer hace ratito, ¿verdad? Apocalipsis 12:10. La palabra de Dios dice que el acusador que eres tú, ya estás vencido y nosotros te hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Esa es la espada. Con eso lo echas fuera. Pero si no,
tienes en la memoria, bueno, pues tienes que recurrir al libro, ¿verdad? Y convertir el logos en rema. Haga las dos cosas. Haga las dos cosas. Pero mayormente que se le vaya quedando aquí para que usted pueda orar, ¿verdad? Y tenerlo ahí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Maravilloso, ¿no cree? Muy bien. Y por último dice, oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento. Esta última parte, si usted va a buscar en la internet o con alguien que le explique cuál es la armadura de Dios, solo le va a dar 6 elementos, los que ya dije. Y no va a incluir la oración. Pero la oración es el elemento número 7 de la armadura de Dios. Y dice que ores en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es orar en lenguas. Es orar en lenguas. Entonces, ore en lenguas. Cuando usted ore en lenguas, van a pasar 2 cosas. Usted va a ser inspirado por Dios para la palabra que venga para convertirlo en la espada del Espíritu. 2, el Espíritu Santo intercederá por ti, aunque tú no sepas qué está pasando. Cuando tú sientas que va a venir un ataque o va a empezar tu ataque de depresión o de tristeza, de angustia, de lo que me digas, comienza a orar en lenguas. Comienza a orar en lenguas y vas a ver cómo el Señor te va a traer a memoria versículos de la gracia, de la justicia que has aprendido, y también el mismo Espíritu Santo va a interceder por ti. Esa es la 7ª armadura, la 7ª parte de la armadura. Si le das clic, aquí viene un resumen para ustedes. Ahí están, ahí están. Ahí se lo dejo. Ya para terminar, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la disposición de escuchar y compartir el evangelio de la paz, usar el escudo de saber para saber, de la fe, perdón, para saber que el enemigo no te puede acusar de nada. Eso está maravilloso. Él es el acusador, pero en ti no funciona. Eso está de lujo, ¿no? Ponte el yelmo de la salvación para saber que nunca se pierde la salvación para ti. Usa la espada del Espíritu memorizando versículos y ora siempre en lenguas para ser inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la armadura de Dios. Y por último, la última parte que le traje hoy, ya para terminar este mensaje, es cómo vencer. Estamos hablando de cómo vencer el juego de la mente, ¿verdad? Utilice su fe para caminar como sí. Para caminar como sí. ¿Qué significa caminar como sí? Marcos 11:21. A ver si me puedo explicar un solo versículo. Esta parte es un solo versículo. Dice Jesús, les dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, aquí viene la enseñanza, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso significa caminar como si ya lo tuvieras. ¿Qué estás pidiendo? ¿Que se mejore qué? ¿Que cambie qué en tu vida? Ay, Señor, ayúdame porque tengo problemas con mi suegra. Alguien pudiera tener a lo mejor un problema con la suegra, ¿no? Raro, pero bueno, pudiera ser, ¿ok? Bueno, si estás orando de verdad eso, o con tu familia, cree que ya lo recibiste. Cree que ya lo recibiste y levántate y di gracias, Señor, porque tú ya limpiaste mis relaciones familiares. Aunque te vuelvas a encontrar a esa persona y te vuelva a decir de cosas, camina como si ya lo hubieras recibido. ¿Quieres salir de las deudas? Pídele al Señor que te saque de las deudas, que mejore tu provisión, que te dé más clientes. Y como se lo estás pidiendo, cree que ya te los dio y dile gracias, Señor, por todos los clientes que me estás mandando. A lo mejor nadie te busca, no tienes clientes, tu negocio está solo y dices, pero yo voy a creer como sí. Eso significa caminar como sí. Eso lo dice Jesús. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo. Y entonces, dice, y entonces lo obtendrán. Cuando dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Primero crees y luego recibes. Amén. ¿Podemos darle un buen amén a este? Yo
yo le invito a que disponga su corazón ahí donde está, cierre los ojos un minuto y déjeme orar por usted, ¿verdad? Con esta palabra. Señor, te damos gracias de verdad por tu palabra. Sabemos que eres tú el que está más preocupado y ocupado por hacer que nosotros no caigamos en ese juego de la mente de nuestro adversario, el diablo, Señor. Eres tú el que está más enfocado, Señor, en defendernos, en cuidarnos, en que el enemigo no tenga nada contra nosotros. Nos has enseñado que tú estás obrando tras bambalinas. Nos has enseñado que no debemos poner nuestra mirada en las circunstancias, sino en la cruz, donde todo sucedió a favor de nosotros. Nos has enseñado también, Señor, que todos nuestros pensamientos ya fueron redimidos, ya fueron comprados, que tenemos la mente de Cristo. Y hoy nos has enseñado claves muy, muy prácticas, Señor, que podamos nosotros ayudarnos entre sí, que no quedemos solos, que no haya nadie, Señor, que en esta hora, ya sea que esté aquí en el servicio presencial o en la transmisión, que necesite hablar con alguien. Padre del cielo, ponle en el corazón que puede llamar, puede escribirnos a nosotros, podemos darle un consejo, podemos profetizar sobre su vida, Padre Santo, y también el que podamos saber, Señor, que tenemos puesta la armadura. Todo aquel que cree en la gracia que está en este lugar, todas estas 7 doctrinas son nuestras, las hemos tomado en fe y por lo tanto caminamos armados, bien protegidos con toda la armadura de Dios y por lo tanto el enemigo no puede vencernos, no puede acusarnos de nada porque nuestra fe nos defiende, Señor. Y usamos la espada del Espíritu, que es la palabra que tú nos has dado. Dice tu palabra que hemos sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, que somos como Él, que en esta tierra somos como Jesús. Amado Señor, te damos gracias, Señor, y que esta palabra de fe pueda quedarse sembrada en los corazones de cada uno de nosotros, que todo lo que pidamos, creamos que ya lo hemos recibido. Y entonces demos gracias y caminemos como si ya lo hubiéramos recibido. Piensa por un momento en esa crisis que tienes hoy, en esa situación complicada que tienes hoy. ¿Cómo te vas a sentir? Imagina un poco, ¿cómo te vas a sentir cuando acabe? Imagínate que a lo mejor estás peleando con alguien, estás enojado con alguien, o a lo mejor alguien muy importante en tu vida. A lo mejor estás lleno de deudas, a lo mejor tu provisión no llega, a lo mejor tienes pleitos con tu marido, con tu esposa, no sé, algo con tus hijos, algo complicado. Yo quiero que imagines cómo te vas a sentir el día que el Señor te saque de esa situación. A lo mejor venga esta persona y te pida perdón. ¿Cómo te sentirías que tú y esa persona pudieran abrazarse y pedirse perdón y agradecer y decir gracias, Señor, por la vida de cada quien? O si son deudas, imagínate que el Señor te da la provisión. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías ese día? Bueno, el Señor dice, cree que ya lo has recibido. Camina como si ya lo hubieras recibido. Compórtate como si ya lo hubieras recibido. Así que cada mañana que te levantes, aunque mires que todavía no pasó nada, aunque mires que todavía no sucedió nada, tú te levantas diciendo, gracias, Señor, porque me has concedido lo que te he pedido. Gracias, Señor. Y entre más lo creas y entre más camines como si, dice la palabra, que lo obtendrás. Así que, Señor, en esta hora, todos aquí creemos que hemos recibido todo lo que te estamos pidiendo. Y todos los que están mirando esta transmisión también están creyendo ahora que han recibido todo lo que están orando y pidiendo, Señor, en ti. Padre del cielo, te pedimos, Padre Santo, que tú nos guardes en tu armadura y nos des la victoria. Nos ayudes a caminar siempre en victoria, no a pedir la victoria, sino a caminar en victoria por la obra consumada de la cruz, Señor. Padre del cielo, a ti es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.
Está usted enseñado, ¿verdad? Para que el diablo no le haga juegos mentales, para que usted gane siempre la batalla contra los juegos del enemigo, ¿verdad? Porque él va a seguir molestando. Aunque usted esté bajo la gracia, él va a querer molestarlo, pero usted tiene la manera de quitárselo como si fuera un mosquito de la ropa, ¿vale? Así que familia, gente que nos miró por la transmisión, Dios nos los bendiga, no se alejen, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bendiciones. Y le damos un aplauso al Señor.